Vicente Fernández, el enemigo de los cantantes de regional mexicano. Solo falta 1.000.000 de primaveras. Se dice que Vicente Fernández no le llegó ni a los talones a Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete o Luis Aguilar, incluso a Antonio Aguilar. No fue lo que el pueblo esperaba después que desapareció Javier Solís, a pesar de que atraía grandes multitudes y vendía muchos discos. De pronto que se acerca un caballero. Muchos cantantes lo han señalado de bloquear sus carreras. Se dice que Chente no quería competencia y privó al pueblo de México de buenos cantantes y buenas canciones, de donde quizás hubiera salido un Pedro Infante o un Jorge Negrete, o tal vez un Javier Solís. No sé si más. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la triste historia acerca de Vicente Fernández, el charro de buen Titán. Y de cómo se rumora que su voracidad y su egoísmo, así como su envidia, lo llevaron a bloquear a varios cantantes que quizá hubieran maravillado al pueblo con su voz y su interpretación. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Y ni por un minuto yo te pude olvidar. Sin duda Vicente Fernández es y va a ser un ídolo por muchos años, se le considera uno de los máximos representantes del género regional mexicano. Pero de acuerdo con algunos críticos, estuvo a punto de acabar con este género en México, ya que su voracidad, su egoísmo y sus envidias hicieron que bloqueara a grandes exponentes de esta música, y que mucho de esta producción se perdiera o al menos quedara en el olvido, que es casi lo mismo. Con nuevo juguete, contento. Como se sabe, Vicente Fernández Gómez o Vicente Fernández nació en Guadalajara el 17 de febrero de 1940. Después de mucho picar piedra, inició en el cabaret El Zarape, donde consiguió un sueldo como cantante, y en 1964 se unió con el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza y el Mariachi de Felipe Arriaga. Guadalajara y el rancho, y donde él vive hasta Zapopan. Sí, hace un rato. Entonces... A partir de 1965 y a través de la emisora de radio XAM pudo llegar a audiencias más grandes y alcanzar fama local. Se presentó en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México y en el verano de 1966 firmó un contrato con CBS México, hoy Sony Music, donde grabó sus primeros éxitos, Perdóname, Cantina del Barrio y Tu Camino y el Mío. Y tu número de éxitos radiofónicos es muchísimo más grande. Yo por eso no me gusta discutir. Le siguieron una serie de álbumes con ventas importantes que incluyó Palabra de Rey, Vicente Fernández y Ni en Defensa Propia. Comenzó a conectarse con personas importantes del medio del espectáculo como Raúl Velasco y en el programa Siempre en Domingo, el más visto en México y América Latina, interpretó en vivo temas como Tu Camino y el Mío, y Volver, Volver. Achivarrados, hijos del borrego aquel, ya se hizo viejo este viejo. Este último tema lo puso en lo más alto de la fama a nivel internacional, sin duda fue una de las canciones rancheras más conocidas fuera de México y fue grabada por cantantes como Rafael, Nana Mouskouri y Concha Buica. Condujo el programa Noches Tapatías, con Lucha Villa e Isabel Soto La Marina, y el programa Homenaje con Lola Beltrán, donde a veces cantaban a dueto y hacían entrevistas a personajes de la literatura, el arte y el deporte, entre otros. Vicente hizo su debut en la pantalla grande en 1971, en Tacos al Carbón. En 1972, su éxito mundial, Volver, Volver, lo consolidó como uno de los más grandes cantantes rancheros de todos los tiempos. Con esta canción rompió todos los récords de ventas en Hispanoamérica, España y Estados Unidos. Acá están sus ricos tacos de chicharrón picadillo, ¿cuánto le damos? Ahora, mano. Picadillo. En el 74 protagonizó su primer éxito cinematográfico, La Ley del Monte. A principios de los años 1970, estaba en la cumbre del éxito. Produjo álbumes de altas ventas como Arriba Buen Titán, Toda una época, Lo siento por ti, El ídolo de México, El hijo del pueblo y Para recordar.
Sus canciones que tuvieron gran éxito y se convirtieron en clásicos fueron Volver, Volver, Las llaves de mi alma, Que te vaya bonito y El Arracadas, entre otras. Las llaves de mi alma. Desde ese año, hasta el 12 de diciembre de 2021, que dejó de existir, Chente estuvo lanzando discos con reinterpretaciones de sus más grandes éxitos. Durante los años 70 y 80 en México, si bien la televisión era una de las formas de entretenimiento, no todos tenían para comprar un aparato televisor ni había tantos canales para ver lo que a uno se le antojara. Sin embargo, existía la radio, y este medio de entretenimiento y comunicación sí llegaba a cualquier rincón de México. No salgo en todo el día hasta que salgo ¿Al avión? ¿Alguna vez, Vicente, a la luz del tiempo y la distancia en estos... Las amas de casa, los campesinos, las trabajadoras ayudantes de las casas ricas, es decir, el pueblo, escuchaban en la radio diferentes programas de entretenimiento, como las telenovelas, los comerciales y también las canciones en la voz de sus artistas preferidos, como Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, Javier Solís, Gerardo Reyes y Vicente Fernández. Te hablé sin que me oyeras. Tras la desaparición de Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís y Luis Aguilar, quedaban como cantantes populares y exitosos de música ranchera Antonio Aguilar, Gerardo Reyes, Vicente Fernández y varios que apenas comenzaban a tener mediano éxito. La radio era el medio de penetración más efectivo, pues llegaba a más gente. Como bien es sabido, el 19 de abril de 1966 dejó este mundo a la edad de 34 años Javier Solís, a quien las productoras forzaron para que ocupara el lugar que el ídolo de Guamúchil, Pedro Infante, había dejado vacante por su accidente el 15 de abril del 57. Comparsa que juego con mi vida. En ese tiempo, la canción ranchera y el bolero ranchero estaban de moda, y los productores andaban buscando a un nuevo ídolo que ocupara el lugar del Señor de las Sombras. Entonces buscaron a Gerardo Reyes, que aún vivía en Estados Unidos y comenzaba a tener mucho éxito. Lo querían como el cuarto as, el primero fue Jorge Negrete, el segundo Pedro Infante, el tercero Javier Solís, y el cuarto sería Gerardo Reyes. Que con llanto te cuenta sus cuitas. Así que representantes de CBS Record le ofrecieron ese lugar a Gerardo y le dijeron que grabara para satisfacer la demanda de música ranchera y boleros de los seguidores del Señor de las Sombras, pero Gerardo respondió que no, que él cantaba canciones norteñas. Esta decisión le costaría a Gerardo ese lugar, que, al quedar vacante, fue para Vicente Fernández, quien se convirtió en un ídolo, tomando la estafeta que había dejado el Señor de las Sombras, Javier Solís. Pero se dice que en lugar de que Chente apoyara a los talentos que comenzaban, como a él lo apoyaron para que el pueblo disfrutara de variedad en temas e intérpretes, en una actitud egoísta y envidiosa comenzó a bloquear a quienes él suponía representaban una competencia, buscaba amasar una gran fortuna y monopolizar la música mexicana, para que solo él pudiera ser la estrella. Uno de los cantantes que vetó Vicente fue el amigo del pueblo, como se le llamaba a Gerardo Reyes. En esos años no había una sola cantina que no tuviera estos éxitos de Gerardo Reyes en las rocolas, temas como Libro Abierto, Nada Contigo, Pobre Bohemio, además de temas como Sin Fortuna, Cargando con mi cruz, Ya vas carnal, Bohemio de afición y Donde caigo. Los discos sencillos se tenían que comprar varias veces, porque los parroquianos los ponían mucho y se rayaban. Para acabarla de amolar, se sabe que fue precisamente Gerardo Reyes quien presentó y recomendó a Vicente Fernández a la disquera CBS para que probara suerte. Pero según cuentan, en lugar de que Chente agradeciera este gesto de amistad y compañerismo de Gerardo, Vicente le pagó mal y lo bloqueó. Además, Reyes era un compositor muy prolífico. El colmo fue que varias canciones que fueron éxito en la voz de Vicente Fernández eran del amigo del pueblo. Gerardo Reyes fue el que recomendó a Vicente Fernández en la CBS. Gerardo decía que Chente no cantaba, que gritaba, y que prefería el sentimiento de Cornelio Reina al grito de Vicente, a quien después de escucharlo, daban ganas de apagar el radio o la televisión.
Una de las cuestiones que entristeció a Gerardo, y con la cual se fue hasta el final de sus días, tiene que ver con la rivalidad con Vicente Fernández. En la casa de Gerardo Reyes estaba prohibido poner discos de Vicente Fernández. Esto lo reveló Gerardo Reyes Jr., quien sabía por qué decía esto su papá y respetó la voluntad de su progenitor, aunque dijo que a escondidas se le escuchaba a Chente. Fue la cantante Julia Palma, quien dijo que Chente gastó millones de pesos en pagar para que artistas como Gerardo Reyes no tuvieran difusión a través de los diversos medios. Uno de ellos llorar amargamente. ¿A quién? No puedo decir. Ya di el nombre. No, pero son varios. O sea, les puedo decir. Palma explicó que esas actitudes de Vicente eran algo que todo el mundo del medio de la farándula sabía, aunque nadie dijo nada o hizo algo al respecto para detenerlo, sobre todo los cantantes de ranchero. La cantante confirmó que el charro de Buen Titán pagaba a radiodifusoras, prensa y televisión para que su competencia no tuviera lugar en las estaciones de radio, o, si no pagaba, chantajeaba a personas clave para que él, y solo él, apareciera como el mejor, el único. En ese entonces era CBS y pues según esto nunca fue agradecido. Dijo que el dominio de Vicente Fernández, una vez que estaba bien posicionado y podía decidir, se extendía hacia las presentaciones en vivo en las ferias importantes de las ciudades, que todo el año contrataban espectáculos. Allí, Chente hacía y deshacía, decidía quién no cantaba y quién sí, en qué lugar y cuánto se debía pagar. En el alma. Él nunca quiso que alguien ganara lo que él ganaba. Los empresarios ya conocían a Vicente y sus exigencias y no podían decirle que no porque cancelaba y con ello se les caía el negocio. Según reveló Julia Palma, fueron varios los artistas a los que Vicente Fernández bloqueó para evitar que alcanzaran el éxito y la fama como él. Incluso los hizo llorar de coraje y frustración debido a la censura que les imponía. A uno de ellos llorar amargamente. ¿A quién? No puedo Ya di decir. el nombre. No, pero son... Sus compañeros cantantes se quejaban de que eran muy pocas las estaciones en las que sus canciones sonaban, y que para que una canción pudiera ser exitosa, tenía que tocarse por lo menos de 5 a 7 veces al día. Si se tocaba una sola vez, como ocurría con las de ellos, solo era tener presencia, pero no éxito. Se cuenta que otro de los cantantes a los que Vicente vio como un rival y trató de extinguir fue Juan Valentín. El también cantante de regional mexicano reveló que Chente hacía de todo para que muchos de los artistas que estaban en su mismo género no tuvieran trabajo, y que a pesar de que sus canciones eran exitosas, a él nadie lo llamaba para presentarse en ningún lado. El cantante relató que no se tocaba su música en México, no podía entrar a ningún palenque, y pocas veces apareció en programas de televisión. Ya está muy bien resguardado, ya está bien cuidado todo eso, pero teníamos visitas de 35, 40 millones de personas. Entonces. No entendía por qué, y cuando preguntaba, no le daban razón. También comentó que se fue a Estados Unidos a probar suerte porque aquí en México nadie le abría las puertas, pero no porque no fuera talentoso, sino porque tanto él como los demás artistas estaban vetados. Incluso intentó irse a los pueblos más alejados para que pudieran tocar sus canciones, y fue un proceso muy difícil. Todos me miran con desprecio y con rencor. Sin embargo, en algún punto de su carrera, se enteró de que la persona que lo estaba boicoteando era el mismísimo Vicente Fernández, a quien conoció cuando eran jóvenes, pues trabajaron juntos en varios lugares de Guadalajara. En esa época eran amigos. Mientras Chente trabajaba en el Zarape, él lo hacía en el Nopal, y no había problema alguno ya que era baladista. Y después me voy a Chicago, tengo varias presentaciones. Estoy muy activo, ¿no? Pero él no se quedó solo con la balada y, luego de ganar varios concursos, hizo el cambio al ranchero. Fue entonces cuando el nacido en Buen Titán dejó de hablarle. Juan Valentín también recordó que fueron diferentes disqueras las que echaron para atrás sus discos o proyectos, y la razón que le daban era que no podían arriesgarse a perder a Vicente. José Bájar, de la disquera CBS, le advirtió que lo pensara bien porque ahí estaba Vicente y no lo iban a dejar ir.
No, pero es que no era lo mío. Pues. No quería la No. ranchera. Y resulta que el primer tirón vendimos más de 20,000. Grabó un disco de canciones navideñas que, en lugar de salir en diciembre, fue lanzado hasta febrero. Otro disco que grabó tuvo gran éxito en Estados Unidos, pero en México no se publicó. Cuando le preguntó al gerente, este le respondió: te voy a dar tu carta de retiro porque, si sacamos tu disco en México, tenemos la amenaza de que se va Vicente. Cariño mío, que Navidad me espera. Martín Urrieta reveló en un programa de televisión que el primero en grabar la canción Urge, de su autoría, fue Vicente Fernández, pero que en su voz nomás no pegó. Sin embargo, cuando la grabó Juan Valentín, fue un exitazo, y desde entonces comenzaron a pedírsela. Quizá por ahí nació la tirria que Chente le tomó a Valentín. Que me comprenda y que me quite de sufrir. A pesar de todo, Juan Valentín consideró que Vicente Fernández fue muy exitoso e hizo grandes cosas, tenía una gran voz y no necesitaba meterle el pie ni opacar a nadie. Julia Palma mencionó que Valente Pastor también fue bloqueado por el charro de Buen Titán, aunque no dio más detalles. Puedo decir Juan Valentín, ¿no? Juan Valentín, Valente Pastor, Gerardo Reyes fue el que recomendó. Quien sí se soltó bonito fue otro cantante, Jorge Valente, quien falleció el 8 de agosto de 2007. En 1961, Jorge Valente logró su primer éxito, Poquita Fe, y en 1962 grabó otro de sus grandes éxitos, Virgen de mi Soledad. Desde ese momento, Jorge Valente figuró entre los primeros sencillos en la radio nacional e internacional, compitiendo con Javier Solís. Por cierto, Valente contó que el 19 de abril de 1966, cuando se enteró del fallecimiento de Javier Solís, algunos amigos lo felicitaron por la noticia, ya que le dijeron que, con la ausencia de Solís, le quedaba libre la disquera. En ese momento sintió coraje hacia ellos, pues Javier Solís siempre se portó muy bien con él. A pesar de compartir el mismo género musical, nunca le reprochó nada, al contrario, lo apoyaba, le daba ánimos y fue un gran amigo, no solo para él, sino para todos. Lo que más admiraba de él era su gran calidad humana. Jorge Valente relató que él fue quien llevó a Vicente Fernández a una disquera para que probara suerte. Chente no tenía contactos ni un padrino que lo respaldara, así que Valente le hizo el favor de llevarlo. Porque a Gilberto se lo llevé para que le tomara su audición. Y me acuerdo. En ese entonces, ambos trabajaban en el antro Amanecer Tapatío y tocaban con el Mariachi Aguilar de Felipe Arriaga. Gilberto Parra estaba como testigo y Dios, dijo Jorge. Ese día, Valente estaba muy enfermo, tenía fiebre, pero había quedado con Vicente en llevarlo. El charro de Buen Titán llegó a eso de las 11 de la mañana y Valente no podía decirle que no. Llegó un día como a las 11:30 de la mañana y yo estaba haciendo en fiebre, con un dolor de cuerpo. Llovía mucho, y ninguno de los dos tenía auto, así que tuvieron que caminar bajo la lluvia hasta la parada de un camión. Tomaron uno que los llevó al centro de la ciudad y, de ahí, tomaron otro hacia Tacuba y un tercero hasta Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde estaba el edificio de la disquera. Chente era un perfecto desconocido, pero su amigo, bien conectado, insistió en que le tomaran sus datos y le hicieran un disco sencillo. De allí de Palma tomamos otro a Tacuba. De Tacuba tomamos otro a San Bartolo, Naucalpan. Finalmente, le grabaron su sencillo, aunque el director le comentó al charro que estaban muy entusiasmados con Jorge Valente. Valente grababa cada mes y tenía mucho éxito, pero cada vez que llegaba a la disquera insistía en que tomaran en cuenta a su amigo Vicente Fernández. Valente enfermó por un tiempo y no pudo continuar con su carrera temporalmente, lo cual fue aprovechado por Vicente Fernández para desplazarlo. Llegaba yo, ¿qué pasó con mi paisano? Porque Vicente y yo trabajamos en Amanecer Tapatío, él con el Mariachi Aguilar. Ya cuando el charro de Buen Titán tuvo poder, lo bloqueó. Mucho tiempo después, Valente fue a grabar un disco y se encontró con Vicente Fernández, quien lo invitó a desayunar. Luego se fueron a su rancho, donde le mostró todas sus propiedades y le dijo que lo presentaría con su productor. Jorge sabía que Chente estaba poniendo el pie a sus colegas y le pidió que no siguiera con esa actitud.
para cuando fuéramos famosos. Y agarrábamos las servilletas desde la... Se despidieron, pero cuando Valente pidió que programaran su música en las estaciones de radio, se enteró de que Chente había ordenado que no lo pasaran. También amenazó a dueños de palenques para que no contrataran a Jorge. Cuando estaba por estrenarse la bioserie El último rey y el hijo del pueblo, sobre Vicente Fernández, salieron a la luz muchos detalles de la vida del cantante que estaban ocultos. El productor de Televisa, Reinaldo López, afirmó en redes sociales que Vicente siempre quiso controlar todo a su alrededor, medios de comunicación, prensa, radio, imitadores e incluso a otros cantantes. Nunca permitió que nadie comiera las migajas que caían de su mesa, solo él autorizaba a quien podía imitarlo. Controlaba a quienes podían cantar en un palenque. No quieren que vuelva por aquí. Si un empresario pretendía contratar a otro cantante vernáculo, él lo amenazaba con cancelar su presentación. Hacía lo mismo en la radio y en la prensa. Según el productor, si la música ranchera casi se acabó en México fue gracias a Vicente Fernández y aseguró que conocía bien las trampas que hacía el Charro de Buen Titán. Vicente fue un eterno controlador y opositor a la libertad de expresión. Muchos cantantes y actores podrían atestiguarlo. Sublime mujer. La familia de Vicente intentó prohibir el lanzamiento de la serie sobre su vida, pues se dice que revelaba la clase de ser humano que en realidad fue el cantante, compositor y actor conocido también por muchos, como el Todas Mías o el Mano Larga. Pero, entre cantantes y productores, se sabe bien cómo son los Fernández. En una entrevista, Gustavo Adolfo Infante reveló que, según lo que él sabe, cuando se va a dar un espectáculo en palenques donde tienen tratos con empresarios, los Fernández ponen sus condiciones. Programan 2 presentaciones de Vicente, 3 de Alejandro Fernández y añadían a Ana Gabriel y David Bisbal, pero con la condición de no contratar a Juan Gabriel, pues según el periodista, Chente lo odiaba, pero tampoco a ninguno de los Aguilar, ni a Joan Sebastián. A pesar de todas estas acusaciones directas en contra de Vicente, Carlos Cuevas en su momento las negó. Compartió de primera mano porque según ella, entre el rey de las rancheras y Juan Gabriel, nunca hubo una buena relación. Dijo que seguramente son rumores que surgieron porque Vicente ya murió, aunque no descartó que pudieran ser verdad. Cuevas relató que fue apadrinado por el Charro de Buen Titán en sus inicios como cantante. Contó que Vicente lo ayudó en un palenque en Texcoco y hasta habló con Raúl Velasco, el conductor y productor de Siempre en Domingo, pidiéndole que le diera una oportunidad. Pero Carlos Cuevas no canta rancheras, sino baladas y boleros, algo muy distinto, de lo contrario, seguro lo habría bloqueado. En la actualidad se rumorea que otro que intenta hacer lo mismo que Vicente Fernández es Pepe Aguilar, quien, en su afán de sacarle el mayor provecho económico a su hija Ángela Aguilar, parece haber adoptado la misma escuela de Mano Larga de Chente. ¿Puedo hablar de esto? Me congelaron, me firmaron para frenar mi proyecto, para lanzar un proyecto similar con una disquera. Ahora exige que, donde se presenta Ángela, no haya otra cantante del mismo género. A principios de noviembre de 2024, Janet Valenzuela habló sobre las trabas que le pusieron y cómo intentaron congelarla. Aunque no dio nombres, se sabe que fue Pepe Aguilar, pues comentó que la firmaron por 3 años solo para mantenerla sin actividad, algo que la frustraba enormemente. La disquera me firmó 3 años, yo aguanté nada más 1 hasta que pues dije, ¿por qué no están haciendo nada? Y bueno, pero lo bueno... Hace unos meses le dijeron, es que fulano de tal te mandó congelar, ¿no te diste cuenta? La intérprete del regional mexicano no es la única, Majo, la prima de Ángela, tampoco tiene apoyo de Pepe, todo para evitar que le hagan sombra a su hija. Entonces agarró un proyecto similar al mío para congelarme a mí y él posicionar tanto su proyecto como obviamente pues a su hija, ¿verdad? Probablemente. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos regalándonos un like. Se despide por hoy, su locutor favorito. Hasta la próxima.